Octubre del año 42 a.C., en una llanura de Macedonia. Frente a frente, casi 40 legiones romanas, el mayor ejército que Roma había reunido jamás contra sí misma. En un bando, los hombres que asesinaron a Julio César, creyendo que salvaban la República. En el otro, el hijo adoptivo de César y su general más leal, decididos a vengarlo. Uno de los asesinos está a punto de cometer un error fatal que le costará la vida, sin saber que en realidad estaba ganando. Esta es la batalla de Filipos. Todo empezó 2 años antes, en los idus de marzo del 44 a.C., cuando un grupo de senadores romanos, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, apuñaló a Julio César hasta la muerte en pleno Senado. Creían que, eliminando a un solo hombre, devolverían la libertad a Roma. Se equivocaron por completo. En lugar de celebrar su muerte como liberadores, tuvieron que huir de la ciudad, perseguidos por la ira del pueblo romano, que adoraba a César, y por la sed de venganza de quienes lo habían querido. Bruto y Casio escaparon hacia Oriente, donde pasaron los siguientes 2 años reuniendo un ejército descomunal. Recorrieron provincia tras provincia, exigiendo impuestos brutales, saqueando templos y ciudades enteras. Todo para financiar la guerra que sabían que se avecinaba. Se ganaron el odio de media Grecia y de buena parte de Asia Menor. Pero consiguieron su objetivo: un ejército de casi 20 legiones, tan grande como el de sus enemigos. Mientras tanto, en Roma se había formado una nueva alianza de poder: el segundo triunvirato. Octavio, el joven heredero de César, apenas con 20 años, mostraba ya un instinto político implacable. Marco Antonio, el general más experimentado y curtido en el campo de batalla. Y Lépido, que quedaría relegado a un papel secundario desde el principio. Los tres se repartieron el poder de Roma con un objetivo común y urgente: cazar a los asesinos de César y vengarlo, tanto por lealtad personal como por pura conveniencia política. Ningún romano que aspirara a gobernar podía permitirse dejar impune el asesinato del hombre más poderoso que había existido. Antes, incluso de partir hacia Oriente, los triunviros llevaron a cabo algo mucho más oscuro que una simple persecución militar: unas listas de proscripción en las que marcaron para morir a cientos de senadores y miles de ciudadanos ricos. Muchos de ellos, simplemente porque sus fortunas podían financiar la guerra que se avecinaba. Fue una purga sangrienta que dejó claro desde el primer momento que aquella no iba a ser una guerra de caballeros, sino una lucha a muerte por el control absoluto de Roma. Antonio y Octavio cruzaron el mar Adriático con sus legiones y avanzaron hacia el este, hasta encontrar a Bruto y Casio atrincherados junto a la ciudad de Filipos, en Macedonia. Los republicanos habían elegido bien el terreno: 2 colinas fortificadas, conectadas entre sí y protegidas por marismas a un lado, con la importantísima Vía Egnacia, la gran carretera romana hacia Oriente, cruzando justo por en medio. Casio ocupaba la posición sur, más cercana a las marismas. Bruto, la posición norte. Ambos campamentos estaban unidos por una empalizada fortificada, de manera que ningún enemigo podía colarse entre ellos sin ser visto. Durante semanas, ninguno de los 2 bandos se atrevió a atacar primero. Los republicanos controlaban el mar gracias a su flota y podían permitirse esperar, mientras que los triunviros dependían de suministros que llegaban por tierra, cada vez más escasos. Antonio, impaciente como siempre, decidió romper el punto muerto. Ordenó a sus hombres construir en secreto una calzada elevada a través de las marismas, trabajando de noche para que el enemigo no lo notara, intentando rodear la posición de Casio
por un flanco que éste consideraba protegido, de forma natural. Cuando Casio descubrió la maniobra, reaccionó reforzando sus defensas a toda prisa, extendiendo una muralla propia hacia el mar para cortarle el paso a Antonio. Pero el movimiento ya había forzado lo inevitable. La batalla campal que ambos bandos llevaban semanas evitando. El 3 de octubre del año 42 a.C., las legiones por fin chocaron en la primera batalla de Filipos. Y lo que ocurrió fue tan confuso como decisivo. En el ala norte, Bruto lanzó un ataque repentino y feroz contra el campamento de Octavio, arrollando a sus defensores casi sin resistencia. Octavio, que según algunas fuentes estaba enfermo aquel día, tuvo que huir para salvar la vida, escondiéndose en una zona pantanosa, mientras su propio campamento era saqueado por los hombres de Bruto. Fue, sin exagerar, una humillación militar completa para el futuro Augusto. El tipo de derrota que podría haber acabado con la carrera de cualquier otro hombre de 20 años. Pero mientras eso ocurría en el norte, en el sur sucedía justo lo contrario. Las tropas de Marco Antonio, avanzando con una determinación feroz a través del terreno pantanoso que él mismo había preparado, arrollaron las defensas de Casio con una violencia y una velocidad brutales, tomando su campamento por completo. Casio, que no podía ver con claridad lo que ocurría en la otra ala del campo de batalla, a kilómetros de distancia entre el polvo, el humo y el caos de miles de hombres luchando cuerpo a cuerpo. Solo veía jinetes acercándose a toda velocidad hacia su posición. Y no tenía forma de saber si eran aliados o enemigos. Envió a un oficial de confianza a investigar. Lo que vio ese oficial, o lo que creyó ver, cambiaría el curso de la historia romana para siempre. Confundió el polvo, la distancia y el caos, y llevó a Casio la peor noticia posible: que Bruto también había sido derrotado, que todo estaba perdido, que el enemigo se acercaba por todos los flancos. Era mentira. Bruto, en ese mismo instante, estaba ganando su parte de la batalla, saqueando el campamento enemigo a solo unos kilómetros de allí. Pero Casio, desesperado, agotado tras horas de combate y convencido de que ya no había nada que hacer, no quiso esperar a confirmarlo con sus propios ojos. Llamó a Píndaro, un antiguo esclavo suyo, ya liberado, que lo había acompañado durante años, y le pidió el último favor que le pediría jamás: que lo matara con su propia espada, antes de caer prisionero de sus enemigos y ser exhibido humillado por las calles de Roma. Píndaro obedeció, aunque después de aquel día nunca más se supo de él con certeza. Cayo Casio Longino, uno de los hombres que había clavado el puñal en Julio César 2 años antes, murió por su propia orden, malinterpretando una nube de polvo en la distancia, exactamente cuando su bando, en realidad, estaba venciendo en el otro extremo del campo de batalla. Cuando Bruto se enteró de la muerte de su compañero, lo lloró llamándolo el último de los romanos, consciente de la ironía brutal de la situación. Habían ganado la primera batalla, con Antonio derrotando a Casio, pero Bruto arrasando el campamento de Octavio, un resultado prácticamente empatado en el terreno. Pero acababan de perder a su comandante más experimentado por un simple malentendido que ni siquiera reflejaba la realidad del combate. Con Casio muerto, Bruto quedó al mando de todo el ejército republicano, una responsabilidad que nunca había buscado y para la que, según muchos de sus contemporáneos, no estaba tan preparado como su difunto compañero. Durante las siguientes 3 semanas, ninguno de los dos bandos volvió a atacar. Bruto, más cauto por naturaleza y mejor estratega en la paciencia que en el ataque directo,
prefería desgastar al enemigo con el tiempo, cortando sus suministros por tierra y confiando en que su control del mar terminaría por asfixiar a los triunviros. Era, de hecho, la estrategia correcta. Sus enemigos empezaban a sufrir problemas serios de abastecimiento, y la moral entre las tropas de Antonio y Octavio se resentía día tras día. Pero sus propios oficiales, impacientes y desconfiados tras la muerte de Casio, temiendo más deserciones cuanto más se alargara la espera, empezaron a presionarlo para que atacara de una vez. Bruto, contra su propio criterio militar y en contra de todo lo que la lógica le aconsejaba, acabó cediendo a esa presión. El 23 de octubre del año 42 a.C., 20 días después de la primera batalla, Bruto ordenó el ataque general que no quería dar. Sus legiones avanzaron contra las posiciones de Antonio y Octavio en una lucha cuerpo a cuerpo brutal y prolongada, a lo largo de toda la calzada y las llanuras que rodeaban Filipos. Esta vez no hubo confusión ni malentendidos. Esta vez, el resultado fue claro y devastador. El ejército de Bruto se desmoronó bajo la presión constante de las legiones de Antonio, mejor coordinadas, mejor alimentadas y con la moral mucho más alta tras la victoria parcial de la primera batalla. Las líneas republicanas se rompieron una tras otra. Miles de soldados de Bruto, viendo la batalla perdida, empezaron a rendirse o a huir en desbandada hacia las colinas cercanas, abandonando armas y estandartes en su huida. Bruto, con un pequeño grupo de oficiales y amigos leales, logró escapar del campo de batalla, pero sabía perfectamente lo que significaba aquella derrota, el fin definitivo de la causa republicana, y con ella cualquier esperanza real de restaurar el poder del Senado frente a los herederos de César, decididos a no dejar ni un solo cabo suelto de la conspiración que había matado a César. Con las 2 batallas de Filipos, la causa republicana murió para siempre en los campos de Macedonia. Ya no quedaba nadie con autoridad, ejército y legitimidad suficientes para disputarle el poder a los herederos de César. Roma, sin saberlo todavía, acababa de dar el primer gran paso hacia convertirse en un imperio gobernado por un solo hombre. Pero la historia, como siempre, tenía preparada una última vuelta de tuerca. Los 2 hombres que acababan de ganar juntos la batalla más importante de sus vidas, Octavio y Marco Antonio, repartiéndose el mundo romano como si fueran socios inseparables, tardarían menos de una década en convertirse el uno en el enemigo mortal del otro. Esa guerra, la que terminaría por fin en las aguas de Actium, con Cleopatra de por medio, y la República ya convertida en un simple recuerdo. Ya tienes el vídeo esperándote en el canal. ¿Habría cambiado la historia si Casio hubiera esperado solo unos minutos más antes de morir? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres ver cómo terminó la rivalidad entre Antonio y Octavio, y quién se quedó finalmente con todo el poder de Roma, suscríbete. La próxima batalla legendaria está en camino.